Ok, yo ya estoy, ¿eh? Nada más, por favor, enfócalo bien. Están ustedes viendo un retrato de Paul Gauguin. Es un autorretrato, es el mismo, el gran pintor Paul Gauguin, francés, del cual el día de hoy vamos a hacer una crítica de arte. Por favor, tómenle una foto, fíjenlo como ustedes puedan. Lo voy a sostener aquí todavía un minuto y ahorita vamos a hablar sobre esta obra de arte. ¿Por qué esta insistencia de la crítica de arte? Ya la vez pasada les dije, yo sé que muchos de ustedes van a ser ingenieros, otros van a ser médicos, etcétera, etcétera, pero no hay nada peor que un médico ignorante o un arquitecto que no disfrute del arte o de la poesía. Entonces, en este caso, el arte, la crítica de arte me está dando la posibilidad de utilizar dos de las cuestiones que hemos ya visto. Una, los párrafos que estamos utilizando en redacción, y segunda, la descripción. La descripción, que es muy importante, que ya lo vimos en el semestre pasado. Bien, voy a retirar la imagen, espero que ya lo tengan todos. Ok. Como ven, este es un cuadro donde está aquí el gran pintor, pero al fondo hay una serie de elementos. Si ustedes observan bien la pintura, no es una pintura en el estricto sentido como nosotros lo conocemos del Renacimiento, por ejemplo, el Barroco, donde la pintura casi es una fotografía o es una imagen 100% realista. ¿Esto es realista? Sí, es realista. Ojo con esto, porque luego hay un problema respecto a lo que es el realismo y a lo que es el arte abstracto. El realismo es cuando se ve lo que es. No importa si es nada más una imagen simulada o hay nada más un contorno. Eso es arte real, es lo que existe. Es arte figurativo, se llama, arte figurativo. ¿Y cuál es el arte abstracto o no figurativo? Es aquel donde ya no hay ninguna huella de lo que pudiera estar ahí. No hay nada. Son manchones, son rayas, son líneas, pero puestas de tal manera que resultan muy agradables. En el caso de Paul Gauguin, se escribe Gauguin, déjenme enseñarles el título del libro, que es Gauguin, así es como se escribe, y es Paul Gauguin. Él fue un pintor que escribió ahí entre aproximadamente finales del siglo XIX y un poco principios del siglo XX. Revolucionó no el arte, pero sí su pintura. Y digo que no el arte porque hasta donde yo sé no tiene muchos seguidores. No tiene muchos seguidores. Es que es difícil también cómo un gran pintor puede tener un seguidor si no tiene el genio del maestro. Pero Paul Gauguin dejó a un lado toda esta cuestión de la pintura occidental, donde tenía que parecerse todo. Por ejemplo, si usted ven el Cristo, de hecho él pintó un Cristo independiente del retrato, es totalmente esquemático. Los ojos están en una rayita o cosas por el estilo. Sin embargo, su retrato, el retrato de él, de Paul Gauguin, sí lo podemos identificar como él es como él. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer una crítica de arte que cuando ustedes vean esto, seguramente ya contestaron su examen, y su examen va a consistir precisamente en hacer una crítica de arte, precisamente por lo que les dije. Voy a ser muy indulgente en cuanto a las opiniones. Yo normalmente con la opinión no me meto.
A lo que me voy a ir es a la cuestión formal. ¿Cómo van a ser sus descripciones? ¿Cómo van a ser sus párrafos, sus oraciones, etcétera, etcétera? Ay, me quedan 10 minutos de vida, así que voy a aprovecharlos. Entonces vamos a empezar con esta crítica de este cuadro. Lo primero que vamos a hacer es ver si vamos a poner un título. Yo siempre he aconsejado que el título lo dejen para el final, cuando ya tengan el desarrollo de todo su texto. Porque muchas veces cuando estás escribiendo, te deja ahí, por ahí sale una frase que dices, ay, qué bonita esta frase, y esa frase te puede servir para ponerla como título, por decir el pincel del color, coma, Gauguin, por decir algo. Entonces, mi consejo es que, bueno, se esperen y hasta que terminen todo su texto, entonces pongan el título. Entonces, eso es muy importante. Si quieren, pueden usar un epígrafe. Recuerden, ¿qué cosa es el epígrafe? Bueno, el epígrafe es esta oración o este verso que normalmente va del lado derecho. Del lado derecho, de la parte de arriba, está el título y luego sigue el epígrafe, que es un verso o una cita de algún texto de algún otro autor, inclusive de nosotros mismos, que de alguna manera anuncia de lo que va a tratar todo el texto que viene. ¿Sí? Muchas personas, cuando han leído un poema o cuando han leído un cuento, de repente se topan con alguna de estas oraciones que llaman la atención y utilizan esa oración como epígrafe para indicarle a su lector que cuando ellos leyeron esto, les inspiró todo aquel texto, ya sea poético o ya sea narrativo o lo que sea. Entonces ya tenemos nuestro título. Si queremos, ponemos nuestro epígrafe, es opcional, y nos vamos inmediatamente a resolver nuestro texto. Ya sabemos que para resolver nuestro texto vamos a tener que solucionar 3 cosas: la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos nuestros textos van a ser de 3 párrafos? No. Nuestra introducción puede ser inclusive de 27 párrafos, no hay problema. Y el desarrollo de 58 párrafos. Y la conclusión de un solo párrafo. Eso ya es lo que tú estás haciendo, tú estás escribiendo, necesites. Cada cuándo voy a cambiar un párrafo, ya lo sabemos. Tenemos que cada párrafo inicia con la idea principal normalmente. El 95, 97, 98% de las veces la idea principal es la primera oración y de ahí se desarrolla esa oración. Uno la desarrolla hasta que ya te viene otra idea. Ya cuando te viene otra idea es el momento en que el texto mismo te está diciendo cambias a otro párrafo. Y a lo mejor sigues estando en lo que es la introducción. Título, epígrafe, introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, vamos a hacer nuestro primer párrafo, que es el de introducción. ¿Qué vamos a poner en nuestro primer párrafo? Bueno, es más que obvio. Vamos a hacer una crítica de arte. Recuerden, vamos a hacer una crítica de arte, no vamos a hacer una historia, no vamos a hacer una historia del arte, ¿sí? Sin embargo, también yo recuerdo que alguna vez les dije que aunque sea una crítica de arte, es muy conveniente al principio dar una pequeña semblanza de quién es la pintura o quién es el que está pintando, etcétera, etcétera. En este caso, pues vamos a investigar el nombre del pintor, que se llama Paul Gauguin, cuál es su origen, él es francés, cuáles son sus características o sus méritos, qué es lo que
lo hace resaltar entre tantos pintores buenos que hay en el mundo, y ahí lo ponemos. En el caso de Paul Gauguin, él llegó a una conclusión o se sintió como que la pintura que estaba haciendo de mucho realismo, o por ejemplo como el impresionismo, como que era ya muy bonita, muy bonita. Se sentía como que ya eso no decía nada, y de repente, por alguna razón, habría que investigarlo, él se va a vivir a las islas del sur, Tahití, y esas islas de ahí, y para él es un shock el vivir ahí, porque viviendo en ciudades como París o esas ciudades que ya en finales del siglo XIX ya eran grandes capitales, pues el irse a vivir a islas tropicales donde prácticamente la gente pues andaba con un taparrabos o con una camiseta nada más, el clima es verdaderamente caluroso, donde el frío prácticamente no existe. Ese fue un shock para él, pero también un liberarse de tanta ropa, de tanta cosa. Y cuando digo ropa y de tanta cosa, lo digo en el sentido metafórico, porque no nada más es que ya se quita la ropa, sino que se quita ese de que encima de que me voy a poner la camiseta, me voy a poner la camisa, me voy a poner un suéter, me voy a poner una chamarra y un abrigo para salir. Estoy pensando en el clima de Europa. De repente aquí en Tahití, el estar en aquel agradabilísimo calor, y si no, yo quisiera que vieran Cancún. Cancún está lleno ahorita, porque en los países que no han prohibido sus vuelos hacia otros países, no necesariamente México, pero hacia otros países, de ahí está llegando un montón de turistas, ¿sí? A mí me parece absurdo, y aquí estoy haciendo un paréntesis, eso de prohibir de un país a otro, eso no va a detener la pandemia. Decía un maestro mío de historia que uno estudiaba historia para no cometer errores, y parece que la gente no entiende. Esto de las pandemias no es nuevo en la humanidad, lo que pasa es que pasa allá cada 100 años o algo así, pero si ustedes recuerdan la historia de la Edad Media, sucedió con mucha frecuencia que de repente en una ciudad tenían la peste negra o la peste bubónica. Ahora sabemos que era la peste bubónica. ¿Y qué hacían? Cerraban esa ciudad se cerraba, y no permitían ni que entrara nadie ni que saliera nadie, y que se las arreglaran ellos como pudieran, pero no iban a sacar de ahí la enfermedad, hasta que la propia enfermedad pues matara a los que tenía que matar, y los mataba en serio, y ya que se acababa toda la mortandad, porque ya todos los demás de alguna manera o ya no se podían contagiar o lo que fuera, entonces ya se volvía la vida. Y aquí estamos haciendo una tontería, porque cerramos todo un país. Eso me parece absurdo, no. Cerrar todo un país no va a detener ningún virus, y mucho menos un virus como este que anda en el aire. No me imagino al virus entrando por una aduana de alguno de estos países y que alguien le prohíba: no puedes entrar porque eres virus. Entonces, deberíamos de aprender un poco como ellos. Lo que deberíamos de hacer es poner un ejemplo. Si nos enteráramos que, por ejemplo, en Altamira de repente hubo un brote de un virus tremendo, pero ni Ciudad Madero ni Tampico tenemos, pues vamos a hacer lo que los de la Edad Media hacían, clausurar un poco toda la vida de Altamira, no permitiéndoles salir,
y sí llevarles comida y todo lo que necesitan durante el tiempo en que una brigada ahí termina con ese virus. Eso sería más lógico, pero cerrar toda una ciudad me parece tonto. Todo un país, perdón, me parece absolutamente tonto. Pero pues no aprendemos, ¿no? Nunca aprendemos nada. En fin, hay países que están totalmente cerrados. De todos modos, la pandemia no ha bajado ni va a bajar, al menos no de esa manera. Lo que sí va a ayudar mucho es esta vacunación, ¿no? Yo ya estoy inscrito, seguramente en los próximos días me van a hablar y ya me voy a aplicar la primera. Bueno, mi hermano ya le pusieron la primera dosis, entonces por ahí me va a tocar a mí. Pero regresamos al tema de este choque de Occidente, del mundo europeo, con el mundo. No me gusta usar mucho la palabra primitivo porque tiene un sentido peyorativo, pero aquí es un sentido primitivo de algo nuevo, legítimo, digno de rescatar. Cuando Gauguin llega a las islas del sur o a las islas Tahití, se encuentra con el colorido, no nada más de la ropa de las personas, no nada más del paisaje, sino que inclusive el colorido de las comidas, algo que no se veía por allá. Hoy en día a mí me sorprende cuando viene algún amigo extranjero y de repente ve aquí en la calle estos carritos que luego venden fruta, y que no tienen fruta tantita, ¿no? Sino que hay unos vasotes ahí como de media tonelada de papaya o de melón o de jícama o de, en fin, de mango, ¿sí? Y no lo pueden creer porque pues en Europa o inclusive en el mismo Estados Unidos y Canadá esto es extraordinariamente caro. Bueno, me estoy saliendo mucho. Ojo con esto, lo que estoy haciendo. Cuando uno escribe un texto sobre un tema, no es que nada más necesariamente tengan que estar sobre ese tema. Si ese tema te da para hablar de otras cosas que pueda interesar a tu lector, adelante, utilícenlo. Nada más no pierdan de vista que su texto va a ser una crítica sobre una obra de Paul Gauguin, en este caso un autorretrato, que fue el que les enseñé al principio. Bueno, estamos pues en la introducción y como les dije, lo primero que vamos a hacer es hacer una descripción de lo que vemos en ese cuadro. Podemos decir, es un retrato de 3/4 del autor que trae una especie de camisa o camiseta color oscura y tiene en el fondo un paisaje que tiene a un Cristo crucificado con un extraordinario paisaje de un colorido entre rojos, amarillos, verdes y azules. Y del otro lado hay una especie como de, no sé, pareciera como una máscara o lo que sea, pero esto de aquí podía perfectamente clasificarse como arte abstracto, esta partecita de aquí, como si fuera algo abstracto. Aquí noten cómo el esquematismo que les decía es lo que permea, inclusive las montañas, los árboles, no se ven las hojitas, ni se ven, no. Lo único que sí está muy bien delineado es el retrato, lo que nos indica que el autor quería dejar una prueba de su existencia. Es decir, que sí lo pudieran identificar, que supieran que él era él. Este soy yo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, a describir lo que vemos, ¿no? Es la imagen de una persona que tiene como fondo un Cristo crucificado sobre un paisaje de montañas y árboles, y del otro lado hay una especie de arabescos o dibujos aparentemente en abstracto, pero de un anaranjado, de un color tan fuerte que ofrece un interesantísimo contraste entre uno y lo otro. ¿Sí? Vean cómo
hay 3 planos muy bien dibujados, muy bien divididos, el del Cristo con el paisaje, el del retrato, y luego el otro, que no sabemos qué es como un fondo nada más, como si fuera una cortina, una tela o no sé qué será, pero que resulta muy interesante. También es muy interesante la manera como este paisaje de alguna manera lo diluye hacia esto que está muy en abstracto, con esta especie así como de cerca o de carretera o qué sé yo, y de alguna manera aquí divide otra vez los 3, pero ahora, si ya los habíamos visto divididos en 3 de una forma horizontal, aquí están en forma vertical. Aquí está parte del cuerpo del pintor, aquí está parte del paisaje que estaba acá, y aquí esta especie como de abstracción que tiene por un lado. ¿Sí? Bueno, eso creo que daría una buena idea de lo que es el autorretrato de Gauguin. Si sabemos la medida, la mencionamos. En este caso, ahorita les digo si tiene aquí la medida, 38 por 46 centímetros. 38 por 46 centímetros es la medida de este cuadro. Sabemos de qué está hecho. Es óleo sobre un lienzo. Y ¿sabemos en qué museo está? No, pero nos dicen aquí colección privada, lo que significa que está en manos de una persona, es decir, alguien es el afortunado dueño de esta hermosa pintura. Y también aquí en la información que viene nos ponen la fecha de 1889. Este es el año en que él pintó este cuadro, y nos dan el título también, Autorretrato con el Cristo amarillo. ¿Por qué se llama el Cristo amarillo? Aquí no se nota muy bien, pero en la pintura donde está el Cristo exclusivamente, efectivamente es el amarillo el que más resalta. Recuerden que este pintor de alguna manera libera los colores. Bueno, ya tenemos ahí la descripción de esto, pero esto no va a ayudarnos, o por lo menos no nos va a ayudar con nuestro lector o nuestros lectores, que se va a quedar, bueno, pero ¿por qué el Cristo es amarillo? ¿Y por qué esa cuestión que está ahí a un lado como una abstracción, o ese color? ¿Por qué? Entonces tenemos que hacer un poquito de investigación y de historia de los movimientos pictóricos. En el caso de Gauguin, es un pintor que está situado después del impresionismo. El impresionismo fue este movimiento que decía que no había que dibujar, ¿no? Sino que nada más pintar la impresión que nos dejaban entre la luz y la sombra. Eso es lo que teníamos que hacer, ¿sí? Si ustedes se fijan en este autorretrato, aquí hay líneas. Por lo tanto, esto no puede ser impresionista. Pero también, después del impresionismo, surgieron otros movimientos. Uno de ellos se llamaba Les Fauves, o sea, los Fauves, las fieras. Y las fieras proponían que se pintara más bien con color. Sí, alguien me dice, pues siempre se ha pintado con color. Sí, pero se pintaba con color que los delimitaba una raya, un dibujo. Y aquí no, el dibujo lo va a hacer el propio color, sin poner ningún dibujo preparatorio o seguir, aquí voy a poner una cara y ahora la voy a llenar de pintura. No, sino que echabas la pintura y la misma pintura te iba dando la imagen que lograba unos colores muy interesantes. Fue un movimiento que duró muy poco. Ahí mismo, en ese periodo, hubo otro movimiento que se llamaba los navís, que era más o menos parecido. Es decir, estamos en un periodo en el que los pintores
ya no querían pintar como Leonardo, ni como Miguel Ángel, ni como Rafael, ni como Tiziano, ni como Goya, ni como Velázquez. No querían pintar como ninguno de ellos. Todos ellos grandes pintores, ¿no? Pero no querían pintar como ellos, querían pintar otra cosa, ¿no? Es decir, pintar nuestra época. De la misma manera que ninguno de nosotros nos vestimos como se vestían en el siglo XVII, aquellos cuellotes que usaban aquí, y cadenotas y no sé qué, ustedes han visto las pinturas, sino que al contrario, usamos, no sé, una playera o nos ponemos una chamarra o un pantalón, aquí que es tan caluroso, unos pantalones cortos. Bueno, ellos ya querían terminar con eso y ir hacia otro. Cada generación quiere dejar su huella, pero no de la manera que los otros dejaron. Ojo, fíjense, todo lo que está saliendo para hacer una crítica de arte. Y apenas estoy en la introducción. Apenas estoy en la introducción. En esta introducción yo estoy hablando de la descripción. No, estoy hablando de la descripción, pero también estoy hablando de la historia de este pintor y estoy tratando de situarlo en qué tiempo hizo su obra y por qué es distinta a otros pintores más o menos de ese periodo. Bueno, pues porque perteneció a otros movimientos en el que el color era realmente el que iba a dibujar, ahí entre comillas, la obra. La otra, vamos a otro párrafo, vamos a explicar un poco cuál es el momento que a él le toca vivir en Europa, una Europa convulsa de guerras, de revoluciones, del mundo industrial que con su capitalismo feroz trataba a la gente como animales, que eso es otra cosa que le gustó mucho a Gauguin cuando vivió acá en las islas, esta libertad de la gente, de, no sé, que se les antojaba una papaya y iban y la arrancaban y se la comían, y cosas por el estilo, y no el mundo tan reglamentado de Europa de 1870, 1880, 1890. Entonces él quería romper con todo eso y su pintura es una ruptura de eso. Es un gran pintor porque su obra es inconfundible. Tú no puedes decir de Paul Gauguin que él pinta como otro pintor. Paul Gauguin pinta como Paul Gauguin. Y hay otros que puede que pinten como él, pero Paul Gauguin es Paul Gauguin, ¿sí? Lo que ya te da una extraordinaria idea de este gran pintor. Bueno, creo que ya en este sentido ya nos situamos, ya sabemos quién es, ya platicamos anécdotas y demás. Y ahora nos vamos a ir en los siguientes párrafos a desarrollar nuestro tema, que nuestro tema va a ser una crítica de arte al autorretrato de Paul Gauguin con el Cristo amarillo. Por cierto que en la historia que escribimos anteriormente también podemos mencionar que el Cristo amarillo en realidad es una pintura que tuvo mucho éxito de él y él la repite en este autorretrato como un fondo. Pero ahora sí vámonos a la crítica. Aquí en la crítica es donde luego me sorprende que ustedes sean tan tacaños con sus palabras, porque aquí es donde más libres se pueden sentir, ¿sí? Lo que están viendo, pues lo van a criticar nada más. Y no me digan que no lo pueden criticar. ¿Cuántas veces han visto a un amigo con una playera y lo primero que le dicen, oye, qué padre te queda esa playera, me gusta, oye, eso que tiene ahí en el cuello, ¿qué son? ¿Estrellas? Ay, sí, mira, es que vienen de acá, de donde está saliendo el platillo volador, porque son de esas playeras estampadas y demás, ¿no? Entonces, eso que estamos haciendo ahí es una crítica de una playera. Entonces, esa misma manera que criticamos ahí, la podemos pasar a este autorretrato. Entonces, vamos a hacer una crítica y ver qué es lo primero que nos llama la atención a nosotros, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le va a llamar la atención algo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el que esté dividido en tres secciones, como si fuera un tríptico, aunque no está separado,
pero que es el del Cristo, el de Él, y este dibujo que casi es una abstracción. Recuerden, lo figurativo es cuando se ve la figura, podemos identificar inmediatamente. Y lo no figurativo es cuando, bueno, parece que es esto o parece que es esto otro,